Stephen Hawking, un genio. El martes 13 de marzo de 2018 falleció Stephen Hawking a la edad de 76 años. El cosmólogo y divulgador científico se encontraba en su casa de Cambridge, en Reino Unido. Científico grandioso, hombre excepcional, su trabajo perdurará por siempre en la humanidad. Nació el 8 de enero de 1942 en Oxford. A los 21 años fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. Es una enfermedad degenerativa de tipo muscular. En 1985 tuvo una tremenda neumonía que lo obligó a tener que respirar por un tubo y hablar por medio de un sintetizador electrónico de voz. No obstante ello, no frenó su mente. Uno de sus libros, llamado Breve Historia del Tiempo, fue de los más vendidos de la historia. Fue uno de los más influyentes en el mundo de la ciencia de toda la historia de la humanidad. Su trabajo central fue sobre las leyes básicas que gobiernan el universo. Fue el creador de la teoría del Big Bang, concepto que tenemos para referirnos al inicio del espacio y el tiempo. En la física tenemos la teoría general de la relatividad de Einstein, que describe las leyes que gobiernan el movimiento de los grandes objetos como planetas. Por otro lado, existe la teoría de mecánica cuántica, que describe las leyes que gobiernan el movimiento de partículas subatómicas, es decir, las muy chiquitas. Entre estas dos hay algunos puntos en donde hay contradicciones, como si fuesen dos universos diferentes. Hawking, en sus teorías sobre el agujero negro, que no son totalmente negros porque, según él, emiten radiaciones, abrieron muchos frentes para que los científicos que siguen sus pasos estudiando ciencia básica y astronómica puedan encontrar el nexo que junta, que une, que unifica la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica. Para Hawking, los agujeros negros nos pueden dar muchas respuestas sobre estos temas. Hawking estuvo trabajando muchos años en la teoría unificada, que es este asunto de tratar de ver qué puntos de contradicciones se pueden superar con más conocimiento entre la teoría general de la relatividad y la teoría mecánica cuántica. Es lo que se conoce como la teoría del todo. En estos últimos años dejó en claro que podría ser una teoría unificada y también podría ser que no exista. En el 2001, en su libro El universo es una cáscara de nuez, planteó la posibilidad de que el universo tuviese 11 dimensiones, todas distintas, con leyes diferentes. En estos últimos años también difundió otras ideas. Fueron advertencias a toda la humanidad y que podrían llevarnos a la extinción. Su mayor preocupación es el cambio climático. Primera advertencia. Dijo: estamos cerca del punto en el que el calentamiento global se vuelva irreversible. Podría empujar a la Tierra al abismo, para convertirse en algo como Venus, con temperaturas de más de 250 grados
y lluvias de ácido sulfúrico. Este es el mayor peligro que debemos enfrentar. El segundo peligro del que él advertía es la inteligencia artificial. Es decir, que las computadoras puedan aprender por sí mismas. Hawking nos dijo lo siguiente: puede ser lo mejor o lo peor que le suceda a los humanos. La creación exitosa de una inteligencia artificial efectiva podría ser el evento más grande de la historia de nuestra civilización. O el peor. Simplemente no lo sabemos. Por lo tanto, no podemos saber si seremos infinitamente asistidos por la inteligencia artificial o si seremos ignorados y marginados, o posiblemente destruidos por ella. La tercera advertencia es sobre la vida extraterrestre. En el 2015 presentó un proyecto de búsqueda de vida extraterrestre fuera del planeta Tierra. Pero en los últimos meses Hawking dijo estar en contra de intentar contactar a civilizaciones extraterrestres. Su punto era que si los contactábamos, podría pasar como sucedió con la llegada de los europeos a América desde Colón. El principal problema era el biológico, por ejemplo, las enfermedades. Pero también podría haber problemas políticos, económicos, que son temas a no descartar, porque también está la posibilidad de que nos quieran conquistar al ser ellos superiores en tecnología. La cuarta advertencia es sobre la posible destrucción nuclear. Un tema recurrente desde 1945 en la humanidad, porque ya en el año 2017, el año pasado, se revivió por las amenazas realizadas por Corea del Norte. Si los humanos no tienen líderes y políticos inteligentes, podemos tener gravísimos problemas. Donald Trump también es un gran problema. La quinta advertencia dice que puede haber extinción por virus genéticamente diseñados. Son muchas las denuncias realizadas sobre la manipulación de genes y virus en laboratorios y que ponen en peligro a toda la humanidad. Un error o una mala intención de algunos trasnochados puede llevarnos a la catástrofe. Por eso planteó que la humanidad, en los próximos 100 años, debe comenzar a colonizar otros planetas para evitar la extinción. Estas ideas se difundieron ampliamente por las universidades y también por la gente, ya que sus libros son muy fáciles de entender y por ello se han vendido por millones. Pero, además, sus ideas, propuestas y advertencias también fueron tomadas por los productores de películas y series que han servido para que las personas que entendiesen su mensaje tomen conciencia de los peligros que tenemos por delante. Muchos tomaron esas películas solo como entretenidas y hasta muy volaseras. En algunos casos puede ser, pero otros lo toman como advertencias de si no cambiamos en muchas cuestiones, la humanidad no tendrá futuro. Para explicar su concepción del universo, usó una frase que lo inmortalizó. Mi objetivo es simple. Es la comprensión completa del universo. ¿Por qué es? ¿Cómo es? ¿Y por qué existe en absoluto? Stephen Hawking nunca ganó un premio Nobel porque sus postulados y teorías todavía no han tenido una comprobación empírica porque la tecnología actual no lo permite hacer. Pero muchos estudios que se están haciendo muestran evidencias que sus postulados
estarían en el camino de la verdad. Hoy tendrán que disculparme los oyentes del programa porque realmente estoy muy mal. Sí, muy mal. Ahora, usted dirá, ¿por qué? Estoy devastado, triste y muy triste. El fallecimiento de Stephen Hawking es una pérdida tremenda para la humanidad. Quizás muchos no tengan suficientes referencias para comprender lo que significa que ya no tengamos a una mente brillante como ninguna en la historia de la humanidad. Lo podemos entender mejor con lo que planteo ahora en este momento. La humanidad y este planeta hermoso tienen grandes problemas por resolver. Muchos se quedan en discusiones pequeñas, pero que también son importantes para resolver. Por ejemplo, en nuestro país, ¿por qué tenemos inflación? ¿Por qué hay ideas tan disímiles que nos enfrentan? ¿Por qué hay delincuentes y narcotraficantes? ¿Por qué hay pedófilos? Y sí, son temas muy preocupantes, pero para los que vivimos el día a día esto, lo venimos viviendo desde siempre. Quizá en mayor medida, en menor medida, pero son problemas que han existido siempre. Pero también abramos la mente en este sentido. Estos problemas no son diferentes a otros que existen desde los comienzos de la humanidad y que seguramente seguirán vigentes. Si cortamos el pasto, luego seguirá creciendo y hay muchísimo pasto en el planeta que también está siendo cortado y otro pasto que no está siendo cortado. Si pisamos una hormiga mientras caminamos por una vereda, ni nos enteramos que matamos a un ser vivo. Y seguirán existiendo millones de hormigas. Estas dos circunstancias que vivimos en el día a día se pueden sumar a otras tantas que van pasando y no nos damos cuenta, o nos damos cuenta pero no le damos suficiente importancia. Hawking estudiaba otra cosa. Quería respuestas a por qué existe el universo. ¿Por qué existe el pasto, la hormiga y nosotros mismos y hasta cuándo existirán? ¿Hasta cuándo existirán? Nada es para siempre, todo cambia y se renueva, evoluciona. Pero la gran pregunta es, ¿se extingue? Según Hawking, sí, se puede extinguir. ¿Hay formas de evitarlo? Sí. Y eso es lo que nos estaba diciendo. Stephen Hawking perdurará en la humanidad junto a hombres impresionantes como Sócrates y Einstein. Será otro faro en el que los humanos podamos encontrar la luz para iluminar el camino que nos lleve a las respuestas que estamos buscando. Stephen Hawking, una pérdida para la humanidad. En su mayoría, no ha tomado conciencia de su relevancia. Él lo sabía. Nosotros tenemos la obligación de saberlo. Dentro de un ratito vamos a seguir comentando y explicando algunas ideas de este genio que se nos fue, Stephen Hawking. Vamos a seguir explicando algunos de sus conceptos, de sus temas, de sus advertencias. Ahora vamos a las noticias locales, de las que me interesa destacar que tanto el Diario El Norte como El Informante y Prensa Libre nos cuentan que se anunciaron inversiones en infraestructura escolar en San Nicolás. Se van a utilizar fondos tanto de la provincia como los locales.
Los fondos compensador y el fondo denominado riesgo de inicio. El Consejo Escolar de San Nicolás continúa trabajando en diferentes escuelas del distrito, poniendo en valor y reparando infraestructura básica por un valor total que asciende a 100 millones de pesos, o sea, en total de lo que este convenio nos va a llevar. El Consejo Escolar tiene un presupuesto en el momento de 1 millón y se va a llevar a 100 millones para todas las obras. También continúan reciclando muebles, logrando un 50% de ahorro respecto del mobiliario nuevo. La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia hará las siguientes obras: la refacción del Jardín de Infantes número 906, Dámaso Valdés, la refacción del Jardín de Infantes número 902, Ginés García, la refacción del Centro de Formación Profesional 402 y también la refacción de los sanitarios de la Escuela de Educación Primaria número 48. También ampliará y rehabilitará de la Escuela de Educación Primaria número 18 algunas de sus dependencias, y también lo hará en la Escuela de Educación Técnica número 3, Juan Bautista Alberdi. También la rehabilitación de la escuela número 8, la construcción del edificio para la escuela especial número 503, que hace tantos años que se viene pidiendo, la construcción del edificio del Jardín de Infantes 928 y otra obra que al parecer nos informan como nueva, que es la creación de un servicio en el barrio Procrear, y también en la zona oeste, el barrio Procrear de la zona oeste, perdón. Y a cargo del municipio de San Nicolás hay otras obras, que algunas que ya se están haciendo, otras que van a comenzar en breve. Por ejemplo, la refacción general de las instalaciones en la Escuela de Educación Primaria número 2, Domingo Faustino Sarmiento. Por ejemplo, el recambio de cubierta de los patios, la pintura exterior e interior. También en la escuela primaria número 6, Juan Bautista Azopardo. También en la escuela número 31, llamada Policía Federal Argentina. La escuela número 45, provincia de Salta, en donde se harán obras completas de instalación de gas. También en la escuela número 45, pero la secundaria, llamada Héroes Nicoleños, habrá terminación de 4 aulas que se están realizando. Es decir, son obras que nos cuestan mucho dinero y que es necesario tomar conciencia de que hay que cuidarlas. Y digo esto porque es triste ver cuando la gente que utiliza esas instalaciones con total desparpajo rompe continuamente todos los elementos que están a su alcance. En vez de cuidarlos, los rompen. Es una actitud muy embromada, muy triste, en donde las autoridades en las escuelas muchas veces tienen que lidiar con determinadas personas que ejercen de padres, con alumnos conflictivos, y es un problema que hace años que se viene dando y que no se le encuentra la vuelta para que se tome conciencia de que hay que cuidar las instalaciones. Por otro lado, y continuando con el plan integral de recuperación de mobiliario, se ha culminado una nueva aula completa que será instalada en la técnica 4, mientras que los muebles se irán reciclando durante las próximas semanas, destinándose a las escuelas que lo han solicitado. Esto también es una buena noticia porque el reciclar, el arreglar todos los muebles rotos, ahorra mucho dinero. Lo que pasa es que, les voy a contar también lo siguiente, muchos de los muebles que se rompen, cuando los enviaron a las escuelas siendo nuevos, al verlos, ya veíamos que eran una porquería y que no duraría mucho tiempo sin romperse. Es decir,
se gasta en mobiliario nuevo, que es una porquería, muy mala calidad, y luego se vuelve a gastar para arreglarlo. La historia de siempre, es la historia de Argentina. Algún día eso va a tener que cambiar porque no se puede estar todo el tiempo gastando de esta manera en cosas que no deberían gastarse. Les doy un ejemplo. Los que somos más viejitos hemos conocido el mobiliario viejo de las escuelas. ¿Se acuerdan esos bancos de madera durísima que uno atrás del otro estaban enganchados como si fuera un tren con vagones? Esos bancos nunca se rompían. 50 años duraban. Y ahora si llegan a durar, qué sé yo, 5 semanas, es un triunfo. Un triunfo. 50 años contra 5 semanas. Y así seguimos gastando y gastando y gastando. Total, dale que va. Dale que va. En el plano nacional, el país recibió una noticia triste. Y es del mundo del espectáculo. Emilio Dizzi ha fallecido luego de estar varios días internados por serias complicaciones en su salud. Triste noticia de una persona que ha dado muchas alegrías, ha creado mucho ánimo alegre, ha levantado espíritus con sus pavadas, a veces en televisión, en las películas. Un humorista que ha llevado siempre el objetivo de alegrarnos, al menos en un ratito, la vida. Qué lástima, se nos fue Emilio Dizzi. Esperemos que sea recordado como corresponde, como una persona alegre y que nos quiso alegrar también la vida. Bien, vamos a pasar ahora a algunos aspectos que también son complicados, como lo que hablábamos en programas anteriores. Me voy a referir al partido de River y Boca de esta noche, que tendrán que jugar para definir una copa en la ciudad de Mendoza. Ahora, no me voy a referir a lo deportivo en este tema, sino a una cuestión muy debatida en todo el mundo. A ver, resulta que se está realizando un procedimiento policial muy grande y, además, con apoyo de tecnología. Lo que están haciendo es utilizar la tecnología de reconocimiento facial sobre todos los que se acercan al estadio para ingresar. Esta tecnología permite detectar e identificar a personas. En este caso, ya han sido detenidas varias que estaban siendo buscadas por la justicia en diversas causas. También se detuvo a gente que portaba diferente tipo de armas. Sí, armas. La discusión, entonces, el tema que quiero abordar es el siguiente. ¿Hasta dónde este tipo de tecnologías es positivo que se utilicen en resguardo de la privacidad de las personas? Es la continua discusión de si es necesario controlar a la población y vigilarla para detener a presuntos delincuentes que son buscados por la justicia y también de prevenir delitos. De esta forma se pudieron desarmar muchos delitos y hasta atentados terroristas en diversos lugares del mundo durante los últimos años. Sí, nosotros recibimos noticias del mundo, tal atentado, tal otro, pero esos son los que no se pudieron detener. Hay muchísimos atentados que estaban planeados y que no llegaron a perpetrarse porque los descubrieron con estas tecnologías. Pero también se pone en discusión porque estas tecnologías modernas de control y monitoreo de la población atentan directamente contra la privacidad de la gente. Es decir, nadie está a salvo de que sea identificada en circunstancias privadas que no quieren que sean divulgadas.
A ver, un ejemplo. Si algún empresario va a determinado lugar de otra empresa para realizar alguna gestión de acuerdo o de venta o de compra, que pueda ser utilizado para alertar a otras empresas competidoras. Sí, este tipo de cuestiones son importantes de tener en cuenta. O tener en cuenta otras situaciones que podemos imaginar. Una persona que tiene un amorío, bueno, si es soltera no pasa nada. Ahora, y si es casada, ¿hasta qué punto es ético que se la esté persiguiendo y que la pareja pueda contratar a un estudio de investigadores y que utilice esta tecnología para perseguir a la otra parte de la pareja para ver realmente si le está poniendo los cuernos o no? Bueno, a ver, ese tipo de discusiones son las que se están dando. ¿Hasta dónde llegan nuestros derechos y hasta dónde llegan los derechos de los otros a controlarnos? Sí, es un tema difícil para analizar, ¿no es cierto? Stephen Hawking, que en estos momentos en todos los medios del mundo está siendo recordado y está siendo difundido todo su trabajo. Entre ellos me encuentro en varios lugares, en varios diarios, en línea, en internet. Por ejemplo, selección de algunos de sus dichos, sus frases, sus trabajos. Entonces les voy a leer algunos en este momento como para ir teniendo más idea de quién es Stephen Hawking. Debemos abandonar la Tierra en 100 años. Esto lo dijo en noviembre del 2016 durante una conferencia en la Universidad de Oxford Union. Stephen Hawking dijo que la vida en el planeta sería imposible en un plazo que es, en términos del universo, un parpadeo. Para nosotros quizá sea mucho, quizá no. Otra de sus frases es: a menos que aprendamos a prepararnos para los riesgos potenciales y evitarlos, la inteligencia artificial podría ser el peor evento en la historia de nuestra civilización. Otra: si queremos sobrevivir como especie, nosotros debemos también extendernos hacia las estrellas. Este es un anhelo de tanta gente. Otra frase: para mi mente matemática los extraterrestres son algo perfectamente racional. El verdadero desafío es imaginar cómo serán exactamente. Y acá me detengo un momento porque realmente lo que él plantea es exacto, es así. A ver, en muchas películas vemos seres deformes, con 3 dedos largos. No. A ver, es imposible desarrollar tecnología si no tenés por lo menos algunas características físicas que te permitan poder desarrollar la tecnología. Por ejemplo, la mano prensil, como tenemos nosotros, que tenemos un dedo como el gordo que está contrario a los otros 4 en la mano, que nos permite manipular distintos elementos con mayor precisión. De otra manera, si yo tengo solo 3 dedos y todos para el mismo lado y encima largos y que no tiene mucha movilidad, ¿cómo hago para siquiera desarrollar el arco y la flecha? No se puede. Y así podemos seguir imaginando tantas otras circunstancias. Otra de sus frases célebres: la mayor parte de mi tiempo en agujeros negros podría no ser demostrada nunca. La mayor parte de mi trabajo en agujeros negros podría no ser demostrado nunca. Y es verdad, podría ser. Podría ser hasta incluso que no existan como lo estamos estudiando, como nosotros pensamos teóricamente que podrían ser. Otro: mi objetivo es simple, es entender completamente el universo, por qué es como es y por qué existe simplemente.
Sé exactamente dónde empezar a buscar civilizaciones extraterrestres. Esto es del 2015, cuando presentó su proyecto para comenzar la búsqueda, esto que ya comentábamos a principios del programa. La humanidad tiene un margen de 1000 años antes de autodestruirse a manos de sus avances científicos y tecnológicos. Pienso que la raza humana no tiene futuro si no va al espacio. Se engancha con lo que hablábamos ayer de Elon Musk y su objetivo de llegar a Marte lo antes posible con misiones tripuladas. Otra de sus frases e ideas: creo que la vida en la Tierra está ante un riesgo cada vez mayor de ser destruida por un desastre, como una guerra nuclear repentina, un virus creado genéticamente u otros peligros. Limitar nuestra atención a las materias terrestres sería limitar el espíritu humano. Y sí, tiene razón, el espíritu humano siempre vuela, siempre fantasea con otras cuestiones que van más allá de nuestra vida física, que van más allá del planeta. Con solamente mirar nuestra bellísima luna todas las noches, nuestro espíritu ya se va transformando en otra cosa. Internamente es como que nos sentimos distintos. Luego seguimos con otras frases. Vamos a ir ahora a comentar otra noticia que me parece, a mí, no sé, qué sé yo, ustedes verán, a mí me parece que seguimos con algunas cuestiones en la política que me parece que se podrían evitar. A ver, nosotros estuvimos informando la semana pasada y también en esta semana que el gobierno nacional inició otra etapa más de reducción de cargos públicos, sobre todo en el ámbito político. Vio esos funcionarios que llegan cuando llega un nuevo presidente y ocupan lugares que son políticos, que no son de carrera, que es decir, cuando uno se va es porque cambia el gobierno y no tiene que andar pagando indemnización ni nada por el estilo. Son cargos políticos para realizar determinadas funciones. Bueno, a ver, el gobierno nacional ya el fin del año pasado inició una serie de cambios que estamos viendo a ver qué es lo que está sucediendo en cuanto a la reducción de cargos, secretarías, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy se anuncia que la Oficina Anticorrupción amplió su estructura y creó 6 nuevas direcciones y 2 nuevas coordinaciones. Laura Alonso, que es la titular de la Oficina Anticorrupción, expresó lo siguiente, leo, cito: este crecimiento tiene que ver con la necesidad de fortalecer la oficina, de darle más funciones y de crear una estructura administrativa acorde para implementar las competencias. Ajá. Ahora, si de fortalecer las instituciones hablamos, señora Laura Alonso, entonces sigamos creando más secretarías y más secretarías con sus subsecretarías y coordinaciones de todo tipo en todos los ministerios y tomemos a 5 millones de personas. Es una locura. ¿Qué está diciendo? Los políticos y sus discursetes queriendo justificar lo injustificable, como tantas veces, parafraseando a Javier Milei, de todos los partidos, son un cáncer para la gente. Y ahí tengo que darle la razón, por más que sea desafortunada la comparación y que a tantos de nosotros nos afecta en forma directa. Ese es un panelista de 678. Bueno, Macri, pero ¿qué quiere que le diga? Esto es terrible. Igual que ayer, ya le estuve diciendo, o bajan realmente el presupuesto, o no lo hacen y dejan de tirar humo. Es decir, a ver, pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son los objetivos que tiene el gobierno nacional?
Entonces después no se quejen cuando vienen las críticas. Porque si estamos diciendo, y ustedes mismos dicen desde el gobierno, que tenemos un déficit fiscal tremendo y que hay que solucionarlo lo antes posible, este tipo de acciones, de seguir aumentando las oficinas y los cargos públicos, etcétera, no llevan a ninguna parte. Si la Oficina Anticorrupción necesitaba expandirse porque tiene mucho trabajo, bárbaro, perfecto, entonces tomen gente de otro lado y cámbienla de funciones, llévenla para la Oficina Anticorrupción y de paso van bajando los gastos y la infraestructura de otros lugares en donde se ve que no es tan necesario. Ahora, si seguimos creando más cargos y el cargo del cargo y el cargo del cargo del cargo, y bueno, no vamos a terminar más. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio, Mauricio? Otro hecho grave en la sociedad argentina que desnuda la intemperancia y la ausencia de resquicios para lograr encontrarnos y trabajar mancomunadamente en pos de resolver problemas sociales y económicos y políticos, se da con esto que les voy a comentar ahora. Resulta que Malena Pichot públicamente le deseó la muerte al periodista Babi Echecopar. El periodista dijo que irá a la justicia para denunciarla. En la Argentina o Argensauria de hoy, muchos ánimos están exacerbados y se pierden los límites, los valores. Los valores son dejados de lado y así se pierde el respeto por todo y por todos. ¿Puede a alguien gustarle más Pichot o Echecopar en cuanto a sus ideas y formas de proceder en los medios? Pero no puede ser que se ande diciendo muy suelto de cuerpo que se le desea la muerte a tal persona. Lamentablemente hay gente muy sacada, muy irrespetuosa, muy fuera de sí en esta Argensauria que tanto nos duele en muchas de sus realidades. Esas personas son parte del problema y en nada ayudan a buscar caminos de encuentro para trabajar en la solución de lo que nos hace mal. Sobre todo cuando es gente que tiene seguidores, que los escuchan y así se sube a una cuesta que, de querer bajarla, cuanto más arriba esté, peor será el golpe. Es así. Puede gustarnos o no la situación que estoy describiendo, pero lamentablemente es lo que nos está pasando. Es triste observar, ver, escuchar tantas barbaridades, tantas barbaridades. Por otro lado, ya se están dando a conocer cifras del tema, uno de los temas que son preocupantes para todos los argentinos. Me estoy refiriendo a la inflación. El INDEC informó que el IPC acumuló ya en el primer trimestre, o sea, enero, febrero y marzo, 4,2% de inflación. ¿Por qué? Porque dio a conocer ya el resultado definitivo de cuánto fue la inflación del mes de febrero. Fue un 2,4%. Y esto, mirado a los meses que nos faltan para llegar a fin de año, complica bastante el que se pueda cumplir con la meta del 15% que, bueno, es muy difícil llegar a cumplir. El gobierno apuesta sobre todo al segundo semestre, o sea, a partir de julio, que la inflación va a caer estrepitosamente, dicen. Otros economistas dicen que no será así, sino que se va a producir una inflación, si bien menor a la de estos primeros 6 meses, pero que va a complicar y que la inflación puede llegar en el año a estar entre el 18 y el 20%.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, ¿a qué se debe que haya habido un rebrote de la inflación en estos últimos 2 meses? Porque en el segundo semestre del año 2017, es más, desde el mes de febrero del 2017, la inflación empezó a caer y bastante. El asunto es por qué ahora, en estos últimos 3 meses, 2 meses y medio, la inflación está creciendo un poco más en vez de estar bajando un poco más. Esto no ha sido tan publicado, tan difundido, pero tiene que ver con algunas cuestiones que ya hemos hablado en el programa y que ahora voy a repetir como para que se pueda entender un poquito mejor qué es lo que está pasando. A ver, por un lado, ya se han dado cifras de, por ejemplo, cantidad de dinero que se está pidiendo al exterior. Son dólares que ingresan para tapar el déficit fiscal. Es decir, en vez de estar imprimiendo millones y millones y millones de billetes sin respaldo, ahora se está imprimiendo mucho menos, principalmente para reemplazar los billetes viejos y poner los billetes nuevos. Por ejemplo, los billetes de 500 pesos, las monedas de 2 pesos, la nueva moneda de 1 peso. Pero la entrada de dólares a nosotros nos viene bien. Lo que pasa es que la entrada de dólares por exportación de bienes es una cosa, es una ganancia que nos queda a nosotros. Pero otra cosa es que nos entren dólares por pedir un crédito. Porque el dólar entra, pero luego hay que devolver ese dinero y mientras no se devuelva corren intereses. Entonces hay que pagar esos intereses. Es como cuando usted pide dinero al banco, es lo mismo. Entonces, para hacer frente a esos costos, es necesario tener dinero. Entonces hay demanda de dinero, por un lado. Pero también la gente que tiene el dinero, acostumbrado en Argentina con el tema de la inflación y todo esto, va y compra dólares. Y entonces sube el dólar porque hay más compradores. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Vende dólares, como hizo varios días, la semana pasada y ayer también, y el lunes, para que el dólar no suba tanto. Entonces vuelca dólares al mercado. La gente los compra y quiere más pesos. Y bueno, y esto empieza a crecer como si fuese una bola porque hay empresarios también que dicen, bueno, pero ¿cuál es el precio de tal bien? ¿Cómo hago? Y el Banco Central hace lo que puede y pone una tasa de interés por arriba del 27% para que los que tienen pesos, en vez de volcarlos al mercado, los vuelquen en los bancos para pedir un plazo fijo y de esa manera ganar algo más de dinero. Es un tejimaneje complicado, pero que en el fondo tiene que ver con el problema de siempre, el déficit fiscal. Si no tuviésemos déficit fiscal y el gobierno se manejase como corresponde en la política económica, no tendríamos estos niveles de inflación, andaríamos en el 4 o 5% anual. Pero no es así. Y encima de esto, con los graves problemas de los últimos 2 meses y medio que tenemos en la pampa húmeda por la falta y la ausencia de lluvias, ha bajado mucho la producción y no solamente la producción de soja y trigo, maíz, girasol, etcétera, sino también en las quintas. Entonces, las frutas y las verduras de estación han aumentado mucho su valor con relación a otros bienes, y esto impulsó que la inflación llegue al 2,4% durante el mes de febrero. Se anunciaron lluvias para este fin de semana en esta región, pero
La semana pasada también anunciaron lluvias para el fin de semana y acuérdese lo que pasó. Sábado a la noche, domingo a la madrugada, apenas empezaba el domingo, llovió un poquito, un ratito y nada más. Estamos muy mal con el tema del clima. Muy mal. Seguimos en Se Pudrió Todo, miércoles 14 de marzo. Estamos a las 18:05 de la tarde, una tarde preciosa, aunque bastante pesadito está el ambiente. Bastante pesadito. Hay algunas personas que andarán con dolor de hueso, alguna fractura vieja que le está molestando. Y bueno, hay que sobrepasarlo, pero está hermoso para ir a la plaza, ir a caminar, hacerle algunos mimitos a los perritos, ahí en la plaza, darle de comer a los pajaritos. Es lindo encontrarse con los amigos, con la gente, con conocidos, charlar. Ahora vamos a seguir con Stephen Hawking. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles serían sus aportes a la ciencia. Hay muchos, realmente hay muchos. Lo que estoy observando en distintos medios, tanto de nuestro país como del exterior, es que están haciendo hincapié en 4 o 5 puntos que están destacando. Principalmente, todos coinciden en que su trabajo sobre los agujeros negros es esencial. Dedicó toda su vida a estudiar y trabajar sobre las leyes que gobiernan el universo, pero el tema de los agujeros negros ha sido recurrente. Muchos de sus teoremas giran en torno de este tema, por lo que no se extrañen al verlos aparecer también en los siguientes puntos que ahora vamos a explicar. Por ejemplo, un agujero negro es una región del espacio con una cantidad de masa concentrada tan grande que no existe la posibilidad de que algún objeto cercano escape a su atracción gravitacional, es decir, como un imán que atrapa todo lo que puede. Pero también Hawking nos dijo, nos enseñó, nos mostró que podría ser que no sea tan negro. ¿Por qué es negro? Porque no deja salir la luz, entonces no se ve, es todo negro. Ahora, según él, no sería tan negro porque sí despide algunas radiaciones. Teóricamente, todavía no fue demostrado. Ahora, también podemos hablar, entonces, de que esto de las radiaciones, algunos diarios ya lo llaman la radiación de Hawking, tomado de estudios universitarios, de sus libros también. A ver, los efectos de la física cuántica, la de los elementos físicos chiquititos, esos que no se pueden ver, hacen que los agujeros negros brillen como cuerpos calientes. Brillen no de luz, sino de energía. De ahí que pierdan parte de su negritud, y eso sería la radiación. En 1976 dijo que la teoría de la radiación, en su teoría de la radiación, que los agujeros negros son capaces de emitir energía, perder materia e incluso terminar por desaparecer. Son todas teorías, vamos a ver qué es lo que la ciencia descubre en sucesivos años. Dijo, el agujero negro solo aparece en siluetas, pero luego se abre, revela información sobre lo que ha caído dentro. Eso nos permite cerciorarnos sobre el pasado y también de prever el futuro. Sobre este tema de los agujeros negros se ha escrito muchísimo, pero el aporte de Stephen Hawking abriendo varias ventanas para mirarlos, para estudiarlos con distintas propuestas, es algo extraordinario. Un tercer punto, yo lo tenía como primero, un tercer punto en general por lo que dicen acá en los distintos medios, es que se confirmó que hubo un Big Bang o gran explosión.
Ya fue incluso hasta fotografiado, porque la luz viaja por el espacio y con un telescopio muy poderoso podés captar la energía, la luz emanada por algún cuerpo hace miles y miles de años. El trabajo que hizo Hawking sobre los agujeros negros ayudó a probar la idea de que hubo una gran explosión, o Big Bang en inglés, ¿no? Que fue el principio de todo lo que nosotros conocemos en el universo hoy. Esto significa que toda la materia que existe en el universo estaba concentrada en un lugar y cada vez estaba más concentrada y bueno, cada vez hubo más presión hasta que llegó un momento en que explotó. Y esto, la gran explosión, es lo que luego fue a dar como resultado el universo que hoy conocemos. Planetas, meteoritos, cometas, estrellas, satélites, la vida. Otro de los puntos es, bueno, nosotros lo conocemos por el nombre de una película que se hizo sobre él, que se llama La teoría del todo, en donde sugiere que el universo evoluciona según leyes bien definidas. Este conjunto de leyes, nos dice Hawking, puede darnos las respuestas a preguntas como ¿cuál fue el origen del universo? ¿Hacia dónde va el universo? ¿Tendrá un final este universo? Y de ser así, ¿cómo terminará? Si encontramos las respuestas a estas preguntas, entonces vamos a poder conocer la mecánica del universo. Pero tengamos en cuenta que esto de la teoría del todo, la unificación, tratar de resolver las contradicciones que pueden encontrarse entre la teoría de la relatividad de Einstein y la teoría mecánica cuántica. Unificar estas dos en una gran teoría es lo que muchos científicos en el siglo XX y en lo que va del XXI están buscando conocer, a ver si es posible unificar en una sola teoría, en una sola gran teoría. Y también el quinto punto que destacan es su estudio de un concepto que para nosotros muchas veces es irrelevante, pero es todo. El concepto es tiempo. Hawking hizo un gran esfuerzo por difundir sus ideas y conceptos sobre el tiempo. Escribió un libro específico llamado Una breve historia del tiempo, que vendió 10 millones de copias en todo el mundo, en realidad más, pero son las que se contabilizan, sobre todo en el mundo desarrollado. Aún así, Hawking era consciente de que las ventas no se traducían directamente en lecturas completas. Y lógico, hay gente que lo compra para tenerlo, o lo leo después, no lo leo. Entonces trató de hacer algunos papers, algunos trabajos, donde explicaba todas sus teorías del tiempo en algo más corto. Y esto ayudó a difundir muchísimo sus ideas fuera de los ámbitos universitarios. En la gente común como nosotros, ¿le darán el premio Nobel a Hawking? Por el momento no pueden, porque sus teorías hasta el momento no tienen una comprobación empírica. ¿Qué significa esto? Que se haya comprobado en la realidad específicamente, salvo el Big Bang, que ya está comprobado. El resto está todavía en estudio. Es como le pasó a Einstein también, en donde hasta el día de hoy se siguen analizando sus teorías, y mientras la tecnología va avanzando, entonces se pueden ir avanzando también sobre la comprobación o no de si lo que planteó Einstein era verdad.
Le tengo una noticia. De todas las teorías que Einstein nos dio, nos regaló, las que se pudieron estudiar, todas fueron comprobadas. Quedan muy pocas por comprobar. Qué mente impresionante la de Albert Einstein. Porque sin tener los elementos tecnológicos que tenemos hoy, pudo imaginar lo que después se fue comprobando que existía. Muchas de esas mentes impresionantes como Albert Einstein hemos tenido en la humanidad. Galileo Galilei diseñó un helicóptero, lógicamente no tenía los elementos para fabricarlo, pero cuando lo fabricaron, volaba. O aquellos griegos de la antigua Grecia que plantearon, por ejemplo, la existencia del átomo, y ellos no podían comprobar con lo que tenían. Y el átomo existe, ya se comprobó. 2000 años después se comprobó. Los humanos tenemos que siempre, y cuando digo siempre lo digo siempre en todo momento y lugar, tomar conciencia que a estas mentes brillantes hay que conocerlas, hay que aprender de ellas. Hay que tenerlas siempre entre nosotros y mientras estén, cuidarlas. Pero cuidarlas en serio y aprender de ellos en serio. Vamos a cambiar de tema por el momento. Marcos Peña, el jefe de gabinete, estuvo en la Cámara de Diputados dando su informe y contestando las preguntas, como periódicamente lo hace. Y en este momento podemos ir diciendo algunas de las cosas que se tocaron, algunos de los temas. Hay algo que hace rato mucha gente está reclamando y es saber cuánto dinero nos cuesta mantener el culto católico, apostólico y romano. Porque de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Nacional, nosotros sostenemos al culto católico, apostólico y romano como la religión oficial del Estado y el tema es que lo mantenemos. Sin desmedro de otros cultos. Es decir, se respetan todos los cultos, pero el católico es como que es el preferido, digamos. Entonces, mucha gente, desde hace muchos años, se pregunta realmente cuánto nos cuesta, por ejemplo, pagarle el sueldo a los obispos. Bueno, Marcos Peña nos dio el dato actual. Es la primera vez que veo que un gobierno dice cuál es la cifra de esto que se viene pidiendo. Mantener a los obispos, dice Marcos Peña, nos cuesta 130 millones de pesos por año. Por ejemplo, para que tengamos una idea, ¿sí? Es positivo, es negativo que se digan estas cosas y mire, todo lo que sea verdad siempre es positivo, le guste o no a alguien. Si esto va a ser, este dato, utilizado para presionar para que el Estado argentino deje de mantener a la Iglesia Católica, mire, yo no sé, eso es otra discusión. Acá nos tiró un dato y es un dato de la realidad. ¿Es positivo? Sí, es positivo conocerlo. Después otro tipo de ideas, propuestas, y bueno, que pasen por el Congreso y vemos, que se discutan ahí con los representantes del pueblo argentino. Para eso está. Ahora, no son los únicos gastos del Estado para con el culto católico, apostólico y romano. Es un dato. Y ahora nosotros vamos a seguir con algunas de las ideas que estábamos leyendo de Stephen Hawking y esta vez con algo de humor, con algo que tenga a lo mejor para algunos un poco de buena onda y hasta sonrisa. Me encontré
en un diario de la capital, en Infobae, hoy, ideas de Stephen Hawking que ya estábamos leyendo, algunas están, y ahora sobre filosofía, Dios y religión, subtitulan y dice, y destacan estas ideas de Stephen Hawking. Considero al cerebro como un computador que dejará de funcionar cuando fallen sus componentes. No hay paraíso o vida después de la muerte para los computadores que dejan de funcionar. Ese es un cuento de hadas, de gente que le tiene miedo a la oscuridad. Hace alusión acá a una película llamada Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. ¿Se acuerdan? Hermosa película. Otra de sus ideas, el universo no necesitó ayuda de Dios para existir. A la flauta. Pero, a ver, la raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir. Bueno, acá tiene razón. Sería aburrido, la verdad, ¿no? ¿Qué hacemos? No descubrimos nada, no investigamos nada, no leemos nada. Ya sabemos todo. Qué aburrido, en serio. Otra de sus ideas. Einstein había rechazado la idea de que Dios juega a los dados. Sin embargo, todas las evidencias indican que Dios es un jugador impenitente. A la flauta, Stephen, ¿qué estás diciendo? Es muy gracioso. No hay religioso en el sentido normal, expresó. Creo que el universo es gobernado por las leyes de la ciencia. Las leyes pueden haber sido decretadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las reglas. Interesante, la voy a leer de nuevo. Y pregúntese si esto no le cabría a nuestro Juan Bautista Alberdi en la historia argentina. No soy religioso en el sentido normal. Creo que el universo es gobernado por las leyes de la ciencia. Las leyes pueden haber sido decretadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las reglas. Interesante. Interesante. La última que tiramos por ahora. Hay una diferencia fundamental entre la religión, que es basada en la autoridad, y la ciencia, que está basada en la observación y la razón. La ciencia siempre ganará porque funciona. Discutible, ¿no es cierto? Bueno, este tema es más controversial, es más provocador, porque si bien la ciencia puede ganar en cuanto a que puede descubrir cosas de la naturaleza y demostrar que son de tal o de cual manera, la religión también ha dicho cosas que la ciencia comprobó. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Génesis y la creación y los 7 días, podemos ver que la progresión de crear primero la luz y luego los planetas y las estrellas y así sucesivamente, es como lo dijo Hawking en el Big Bang. La ciencia ya dijo que si hay un Big Bang, hay una gran explosión, y de la explosión que surge luz. Por eso primero es la luz. Ahora, ¿de dónde vienen esas palabras del Génesis en donde la progresión de la aparición de los cuerpos celestes y de cómo se fue dando la vida, primero en el agua, después las plantas, después en la tierra, después los reptiles, las aves y por último el hombre? ¿De dónde los que escribieron la Biblia tomaron esa progresión y en esa forma? Y bueno, si es por la fe, uno pensará en Dios, otros pensarán otras cosas. Pero esas palabras tienen miles de años y la ciencia no estaba tan avanzada, o al menos la ciencia que nosotros conocemos. Sobre, por ejemplo, la vida en sí, tiene varias opiniones, algunas que voy destacando.
La vida es una cosa maravillosa y hay tantas cosas por hacer. Mi expectativa de vida fue reducida a 0 cuando tenía 21 años. Desde entonces todo ha sido un bonus. Claro, porque a los 21 años le dijeron que más de 2 o 3 años no iba a tener de vida. Vivió 50 años más. 55 años más, sí. Lo malo de mi fama es que no puedo ir a ningún lugar del mundo sin ser reconocido. No es suficiente para mí usar anteojos de sol y una peluca. La silla de ruedas me delata. Y es cierto. Y además hay tantas fotos que se han difundido de él en su silla, que tiene tanta tecnología además metida ahí que no pasa desapercibido en ningún lugar. La gente que se jacta de su coeficiente intelectual es perdedora. Uy, tantos tenemos así, mirá. Solo somos una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella promedio, pero podemos entender el universo. Eso nos hace algo especiales. Impresionante esto, ¿eh? Impresionante. Y otra cosa que destaca este diario que les decía, Un futuro sombrío subtitula y dice: hace 2 años el científico participó en una ronda de preguntas y respuestas con usuarios de la plataforma Reddit. La plataforma Reddit es a través de internet, es como otras redes sociales que uno puede utilizar. Allí fue consultado por el avance tecnológico y el reemplazo de puestos de trabajo, tema que tantas veces nosotros hemos tratado en este programa. Él dijo lo siguiente: si las máquinas producen todo lo que necesitamos, el resultado dependerá de cómo se distribuyen las cosas. Todos pueden disfrutar una vida de lujos si las riquezas son compartidas, o la mayoría puede terminar miserablemente si los dueños de las máquinas hacen lobby exitosamente contra la redistribución. Hasta ahora, la tendencia parece acercarse a la segunda opción, con la tecnología incrementando la desigualdad. Esto también es discutible desde todo punto de vista, porque lo que dice Hawking, que para mí en cierta forma es verdadero, sin entrar en profundizar. Cuando empezamos a profundizar ya las cosas no se ven tan de esa manera. Pero cuando alguien tiene una tecnología superior a la de otros, puede producir mejores productos y con menos costos. Ahora, acá le preguntan qué pasa si llegamos a un momento en donde con máquinas podamos producir de todo, para todos. Lo que pasa es que hay otros elementos que no se ponen a consideración. Por ejemplo, esas máquinas necesitarían materias primas. Necesitarían gente que las diseñe, que las mantenga. Entonces empiezan a jugar otros valores, cosa que la pregunta en sí es incompleta y por eso la frase, la respuesta de Hawking también es incompleta. Pero así como está dada, es lógico pensar que en forma negativa, como hace Hawking, no haya una repartija de los bienes que se producen, porque en nuestro sistema se tiene que valorar y pagar el trabajo de otro. Ahora, ¿cómo hacemos para entender una sociedad en donde los humanos no hagan nada de nada y que las máquinas se encarguen de todo? Vamos a suponer que existe eso, vamos a suponer. Entonces, si esos bienes llegan a todos, perfecto, es la primera opción, como dice Hawking. Ahora, como está el mundo hoy, no lo ve de esa manera y podría darse la segunda opción, que es que algunos pocos acaparen esa producción y que la quieran vender a los demás. Lógico, las dos posiciones de acuerdo a dos utopías totalmente diferentes. ¿Se acuerdan la película Wall-E?
Wall-E, el de los dibujitos, donde todos eran gordos, andaban en unas sillas que flotaban y nadie hacía nada. Las máquinas se encargaban de todo. Hasta que se dieron cuenta que debían tomar decisiones sobre su propia vida. Y ahí las cosas empezaron a cambiar. Y para cambiar las cosas es necesario de lo que es la educación, que tantas veces hemos tratado en este programa. Porque consideramos en Se Pudrió Todo que la educación es fundamental. Y entonces el día de hoy, el diario La Nación publica una nota escrita por Guillermina Tiramonti que está titulada "La escuela no puede compensar la trama mafiosa de la marginalidad". A ver, les leo otra vez el título. La escuela no puede compensar la trama mafiosa de la marginalidad. Esto es algo que muchos docentes veníamos diciendo desde hace 30 años. Y más también. ¿Qué queremos decir con esto? Que la escuela no puede compensar, al menos en un alto porcentaje, la marginalidad que sufren miles de nuestros jóvenes. No es que uno entra a la escuela y ya se le terminó, ya no es más marginal, no es más pobre, no. Se confunden los roles. Y desde la década del 90, algunos políticos y también algunos docentes, o que se dicen docentes, o que tienen un título docente, que vaya uno a saber cómo lo consiguió, pensaron que eso era posible. Y no es posible, no es así. Porque en última instancia, en la última instancia, todo depende de lo que haga cada uno. Si uno recibe una buena educación, va a tener las herramientas para poder salir de la marginalidad y la pobreza. Ahora, ¿qué pasa con una educación deficiente, donde no es buena? La educación argentina, en general, no es buena, para nada. Entonces, esta es una discusión en donde los que están en el ámbito educativo algunas veces se han enfrentado muy virulentamente. Guillermina Tiramonti nos dio este texto. Les aclaro que yo con Guillermina Tiramonti tengo muchas diferencias, no me gustan algunas de sus cuestiones. Es una persona que salió de Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y que a mi entender, es un desastre. Pero, bueno, a lo mejor ella no está tan influida por el tremendo, terrible mensaje que en la Flaxo se da. Entonces, les voy a leer algunos párrafos que me parecen que son interesantes tener en cuenta de Guillermina, y para que vean que personas que tienen distintas ideas pueden congeniar o pueden debatir o intercambiar ideas o difundir las ideas, como hago en este caso, de otras personas, aunque no estén de acuerdo, no importa, pero que son ideas interesantes o que hay que tener en cuenta como para ponerlas en discusión, o pensarlas, por lo menos. En esos espacios a donde el Estado y el mercado, los dos grandes organizadores de la vida en sociedad, nunca llegaron, las mafias de todo tipo han generado una laberíntica red que sustenta la cotidiana supervivencia de los que viven allí, nos dice Tiramonti. Y sigue diciendo: donde no hay Estado ni mercado formal, las reglas son impuestas por quienes organizan las ferias informales, que proporcionan la posibilidad de ganar un peso a los que no tienen otra entrada o solo cuentan con un plan social. En todos los casos, quienes participan se deben someter a la violenta disciplina que exige el capo mafia.
En ese terreno, insondable para el Estado, se desenvuelven con soltura las mafias narcos que acogen a niños, jóvenes y adultos, dándoles un espacio de pertenencia, un negocio del que vivir y un sentido de vida que se construye a partir de la amenaza de morir mañana. Allí también se desenvuelven las redes de los que trafican cuerpos en los mercados del trabajo esclavo y de la sexualidad que humilla a niños y adultos. En ese espacio solo se sobrevive si se reconoce quién es el más poronga, si se entiende cuál es el servicio a prestar y la humillación a soportar. En ese mundo, el certificado de primaria o secundaria completa no es reconocido ni valorado ni te sirve para nada. La educación no es una moneda de cambio. Allí se intercambian otras titulaciones que se obtienen con la práctica de la obsecuencia, las lealtades personales, el aguante al castigo y la humillación. Cabe preguntarse si el certificado escolar sirve para zafar, para escapar de la muerte prematura, de la destrucción de la droga, de la changa, de la precariedad y de la permanente intemperie. Si alcanza para saltar la frontera y para llegar a la protección del mundo de los integrados. Aquí también los cientistas sociales nos dicen que no. Cuando se hace el ejercicio de desagregar las tasas de empleo, joven considerando su origen social y su titulación, es posible identificar lo que esconden las cifras agregadas. La desocupación para quienes tienen secundaria completa es del 7% y para los que alcanzaron a completar el nivel universitario solo del 2%. Si se lee así, ir a la universidad te protege del desempleo. Si en cambio distinguimos los quintiles de ingreso, resulta que entre quienes pertenecen al quintil más bajo y tienen secundaria completa, la desocupación es del 16%. El otro extremo de la escala social, entre los del quintil más alto de la tasa, es del 2,5% con la secundaria completa y del 0,6% cuando tenés el título universitario. Estos datos del INDEC nos tienen que hacer pensar, y paro acá con la lectura, que lo que nos está diciendo es que si bien los títulos te protegen de la desocupación, en el mundo de la marginalidad los títulos de la escuela no sirven para nada. ¿Te pueden servir para salir de ese mundo? Puede ser. Pero salir de el mundo de la marginalidad y entrar en otro mundo puede costarte caro, porque si vos estás con las mafias, ¿cómo salís de ella? ¿Te dejan salir? Son varias cuestiones que a tener en cuenta. Ahora, fíjense que vamos a aclarar también alguna cuestión leyendo otro párrafo de Tiramonti. Miren lo que dice, cito: hay una mistificación del poder de los certificados escolares, mito que se sostiene a través del tiempo porque presta un invalorable servicio a los funcionarios, ya que goza de una enorme credibilidad en la población. Todo se puede arreglar si los chicos van a la escuela. El mismo Estado que evalúa los resultados educativos y comprueba la incapacidad de esta institución para enseñarles a leer y escribir, a quienes provienen de los sectores marginales inexplicablemente le otorga a la escolarización la potencia de transformar el mundo del cual estos provienen. ¿Se entiende lo que está diciendo?
Una escuela que hoy no enseña ni siquiera a leer y escribir a todos, como corresponde, como nos han demostrado las evaluaciones que se han realizado en los últimos años, no puede pretender decir y pensar que porque tenga más alumnos y más egresados va a caer la pobreza y la marginalidad. No es así. Primero porque su propio trabajo no lo está haciendo bien la escuela. Hay muchas cosas que cambiar. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Más adelante, otro palazo para los distintos gobiernos que hemos tenido y que tenemos seguramente, leo: los gobiernos parecen incapaces de comprender la compleja intervención que existe hacerse presente en el terreno copado por el orden mafioso. No son los títulos, no es la escuela la que va a rescatarlo, sino un Estado inteligente, atento a la voz de los que saben, capaz de concebir un modo de estar allí e inventar una vida vivible para aquellos a los que hemos ido empujando al descampado en los últimos 30 años. ¿Se entiende lo que está planteando? Estamos hablando de los últimos 30 años, es una cuestión que viene de hace tanto tiempo. Y termina la nota diciendo lo siguiente: tal vez podríamos avanzar en ocupar estos espacios con una organización que teja otras redes de relaciones, reponga la pertenencia comunitaria y proporcione un modo de vida y de sustento de ese grupo social. Cuando el Estado sea capaz de arrebatarles a las mafias la población que les da base, cuando sepa y pueda proteger y atender a todos sus habitantes, cuando pueda disolver las fronteras entre los de adentro y los de afuera, entonces sí, la presencia de la escuela será importantísima como espacio de socialización con sus pares, de aprendizaje de aquello que hoy no se les está enseñando, como centro desde el lugar desde el cual llegar a las familias y aportar a la conformación de una comunidad. Si abandonamos el confort de las salidas de acepción fácil, como que un título secundario permite superar el daño de varias generaciones de marginalidad, podremos pensar en políticas capaces de hacer frente a las mafias con algo más de fuerza de seguridad. Es decir, a ver si se entiende, la escuela sola, olvídate, no puede hacer nada la escuela sola. Es más, cuando la largaron en la década del 90 la escuela a hacerse cargo de cosas para las que la escuela no estaba preparada, darle de comer a los chicos, cortarles el pelo, lavarlos, cuando transformamos a las maestras en asistentes sociales, cuando transformamos a las escuelas en unidades básicas de un partido político, nada de eso da resultado para solucionar los problemas. Ninguno, no se soluciona el problema. Porque la escuela no tiene esa función, tiene otra función. Y entonces la escuela se fue olvidando del para qué existe. Fue cambiando, transmutando, y hoy lo estamos pagando porque la escuela no está cumpliendo con su función de enseñar. No está enseñando como corresponde y todo lo que debería enseñar. Pero además, Tiramonti nos está diciendo que la escuela sola no puede terminar de sacar a la gente de la marginalidad, porque necesita de otras instituciones, necesita de otra gente que cumpla otras funciones, que pueda dar en la realidad y no en los discursos políticos la posibilidad de construir un futuro distinto para la familia que está hoy sumida
en una situación horrible. Entonces, estas cuestiones es muy positivo que se pongan a discusión, que se difundan, porque hay mucha gente que durante muchos años ha estado diciendo cada barrabasada, que le hizo mucho mal a todo el sistema institucional argentino, no solamente a la escuela. Porque encima se paraban en un pedestal que le daba un cargo, por ejemplo, despotricaban desde ahí sus mentiras, y hoy estamos pagando las consecuencias, porque nunca hicieron caso a las advertencias que otros docentes les hacían. No se puede estar siempre subido arriba del pedestal solo porque pertenezco a tal partido y entonces haces lo que yo te digo y pensás como yo te digo. Eso es fascismo, no es república. Y por eso, hoy, que se hable de estas cosas más libremente, es un paso importantísimo. ¿Un paso hacia dónde? Un paso hacia el tratar de resolver las cosas. Ahora, no es que estoy dando 2 o 3 pasos y después vuelvo para atrás. Si se vuelve para atrás es culpa de los mismos argentinos. Estas cosas son las que hay que tener en cuenta cuando se habla de república y cómo construirla.